Bueno, comenzamos con la unidad 4. En esta unidad se relaciona con otras que vienen más adelante con respecto a que vemos la persona. En la unidad 4 vemos nociones generales sobre la persona, los atributos, y luego en otras bolillas que vienen más adelante vamos a ver sobre todo en la última el tema de sucesiones que se relaciona con esta unidad. Al respecto existen, vamos acá, primero hay que decir que existen dos clases de personas, la persona humana y la persona jurídica o ideal. Aunque parezca redundante decir persona humana, el nuevo Código Civil y Comercial, que comenzó a regir desde el año 2015, específicamente aclara la clasificación de persona humana, para diferenciarla de la persona jurídica o ideal, en el sentido que la persona jurídica ideal son todas aquellas entes que el derecho le confiere derechos y obligaciones sin ser personas humanas, como es el caso de las empresas, los negocios, la universidad, todo lo que signifique una persona jurídica, una sociedad, un centro vecinal, una ONG, ¿no es cierto? Entonces, nuestro código en principio establece dos clases de personas, que es como está dividida la unidad, la persona humana y la persona jurídica o ideal, la otra parte de la unidad. Con respecto a la persona humana, lo primero que tenemos que ver es el comienzo de la existencia, es decir, desde cuándo para el derecho existe una persona humana. Bueno, tenemos que el nuevo Código Civil y Comercial contempla dos momentos que, aunque le llame igual, concluyen en una sola palabra. La existencia de la persona humana puede provenir de la concepción, digamos, natural o biológica, o de una concepción derivada de técnicas de reproducción humana asistida, que son las TRDA. Desde la concepción, la existencia de la persona humana es un sujeto de derecho y por lo tanto es protegido por la legislación civil, y en esto es posible que adquiera derechos y obligaciones, colocándose siempre el evento de la concepción como el nacimiento de esa, digamos, capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Es decir, una persona por nacer ya desde la concepción puede ser titular de derechos y acciones. La persona que se ha concebido por las técnicas derivadas de la reproducción humana asistida, o conocidas como TRDA, debe entenderse que no se refiere a la concepción, que es el momento de la implantación del óvulo fecundado por el espermatozoide, la unión, sino que el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la persona que nace en virtud de las técnicas, comienza con la implantación del embrión en el seno materno, es decir, desde la anidación. Por eso puse la palabra anidación y no concepción, porque entendemos que la concepción en sí, si es la unión del óvulo con el espermatozoide, si el embrión no fuera implantado en una persona humana, no sería el comienzo de una persona, ¿no es cierto? Entonces, mientras está en el laboratorio y no ha sido implantado, o sea, no ha sido anidado, no está considerado persona. En cambio, en la filiación biológica, la sola concepción, es decir, ante la unión del óvulo con el espermatozoide, ya considera el derecho argentino que existe una persona humana. ¿Cuál es el tema de esto que dice ahí, el nacimiento con vida? Bueno,
para el derecho es fundamental, es muy relevante que la persona nazca con vida. ¿Por qué? Porque se adquirió derechos y obligaciones antes del nacimiento, como puede ser una herencia. Supónganse que un abuelo le deja a su futuro nieto o nieta una herencia. La condición para que adquiera irrevocablemente estos derechos es que nazca con vida. Si esa persona que ya está concebida y es persona para el derecho nace muerta, esa condición resolutoria queda sin efecto, es decir, no adquiere esa persona, esa futura persona, no adquiere, no sería titular de la herencia que le hubiera dado el abuelo. Por eso es tan importante la condición resolutoria de que nazca con vida. Y obviamente, si el implantado también no naciere con vida o hubiera algún problema en la anidación, por supuesto, tiene las mismas consecuencias. El nacimiento con vida se presume. ¿Por qué está esta aclaración? Porque la persona puede haber existido al menos unos segundos y luego fallecido. Si existió al menos unos segundos y luego fallecido, tiene muchos efectos en el derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque nació para el derecho y cuando muere un descendiente, lo heredan sus padres, que es muy distinto a decir que la persona nació sin vida. Ahora vamos a ver el tema de los atributos de la persona humana. ¿Qué son los atributos? Bueno, son aquellas cualidades o consideraciones de las cuales la persona no puede carecer. Y son la capacidad, el nombre, el domicilio y el estado. En cuanto a la capacidad, tenemos dos tipos de capacidad que identifica el derecho argentino, que es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho o de ejercicio. La capacidad como atributo a la persona tiene que ver con la dignidad y la libertad personal. Por lo tanto, las restricciones que le haga la ley a la persona tienen que ser de carácter excepcional, es decir, una limitación que sea muy poco frecuente, debido a que son normas de orden público, es decir, nadie que no sea el derecho o una sentencia judicial puede quitarle capacidad a una persona. La capacidad siempre va a ser la regla, es decir, se presume que todas las personas son capaces. Y que no existe, al no existir la muerte civil, no se puede eliminar a una persona de toda su capacidad, es decir, no pueden ser totales o absolutas. El reconocimiento de la capacidad y la regulación tiene que ver con normas imperativas, como dije antes, de orden público, que no pueden ser modificadas por ninguna de las partes de las personas. En este sentido, podemos diferenciar la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, de obrar o de ejercicio. La capacidad de derecho la tienen todas las personas desde la concepción o desde la anidación y se refiere a la aptitud por el solo hecho de ser tal para adquirir derecho y contraer obligaciones, independientemente si la persona está actuando con intermediación de un tercero, que pueden ser los padres o los tutores. En este sentido, la persona por nacer exclusivamente, vamos a ese caso, está impedida por estar en el vientre materno de ejercer por sí sus derechos. Por lo tanto, está cubierta por lo que se llama la teoría de la representación, que se refiere a las personas directas en el interés del menor, que en primer lugar son los padres y luego los tutores a falta de padres.
La capacidad de hecho, como ya expresé, se refiere a la aptitud para adquirir o ejercer por sí misma los derechos y obligaciones. Vamos primero a desarrollar lo que tiene que ver con la capacidad de derecho. La ley solamente puede privar o limitar esta capacidad respecto a determinados hechos, simples actos o actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de derecho la tenemos todos desde la concepción en el seno materno, para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La incapacidad de derecho solo se establece para actos concretos, es decir, una persona puede ser, en realidad la regla es que toda persona es capaz de derecho, pero para hacer ciertos actos es incapaz. Los actos están establecidos en el código, como por ejemplo, hay determinados contratos, compraventa, donación, prohibidos entre padres o hijos, o entre tutores y el pupilo, y hay inhabilidades para suceder. Es decir, para esos determinados actos jurídicos sería que estaría incapacitado de derecho. En el resto de su vida, de sus negocios, de sus actividades, la persona es totalmente capaz. Esto es muy diferente a la capacidad de ejercicio, de hecho o de hecho, porque no todas las personas pueden ejercer por sí mismas sus derechos, sino que hay algunas personas que la ley establece que de por sí ya son incapaces de derecho. La diferencia con la capacidad de derecho es que las incapacidades de hecho están establecidas para proteger al incapaz, es decir, a la persona. A las personas, que en este caso serían las por nacer, los niños, adolescentes, o las personas que hayan sufrido una restricción a su capacidad luego de una sentencia judicial que se tramitó, que es el caso de la curatela. La protección de sujeto, declarándolo incapaz de hecho, se funda en ciertas condiciones que tiene la persona que tradicionalmente son la menor edad y su condición de salud mental que la tornan vulnerable frente a terceros, exponiéndolas a riesgos o abuso en el libre tráfico jurídico. Entonces, siempre recordemos que la capacidad de hecho lo que está protegiendo o auxiliando es que la ejecución de ciertos actos se lo haga a través de la asistencia de sus representantes. Estos representantes son, ya he dicho, los representantes legales, los padres o tutores, y en el caso de las mayores de edad, los curadores. En el primer caso, el principio de la capacidad parte de la consideración de que los niños o adolescentes deben recibir la orientación de los adultos responsables para ejercer sus derechos, siempre pensando que el alcance de su autonomía es progresiva, es decir, que a medida que van cumpliendo años, van a tener, la ley les va a otorgar determinada capacidad de obrar por sí mismos. En cuanto a los mayores de edad con discapacidad psicosocial o intelectual, la limitación es conteste con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece que se debe tender siempre a su autonomía, aunque sea en un mínimo aspecto de su persona. El principio... Siempre tenemos que saber que las personas mayores, que se les restringe su capacidad de obrar, debe haber sido declarada por una sentencia judicial. Si no ha sido así, la persona no estaría con una asistencia puesta por un juez, ¿no es cierto? Entonces estaría expuesta a la vulnerabilidad al celebrar negocios jurídicos. Las personas incapaces, vamos
a ver ahora, perdón. Ahora vamos a determinar cada una en particular respecto a las personas incapaces de obrar, que son las que tienen una regulación específica, porque recordemos que la capacidad de derecho es la regla y solo se limita por determinados actos. Las personas incapaces de ejercicio son las personas por nacer, es decir, que están en el vientre materno, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, esto es lo que ya vamos a ver ahora más adelante, los menores y adolescentes, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. En cuanto al primer caso, la persona por nacer, es lógico que su condición se denota de, digamos, estar en el vientre materno, y recordemos que adquiere todos los derechos si nace con vida. Y sus representantes hasta el nacimiento son sus padres, y continuarán con estos representantes legales si no ocurriera algún evento que le quite la patria potestad, se nombrará un tutor. El otro caso es la persona menor de edad que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente. La normativa nueva del Código Civil y Comercial delimita un punto de partida para considerar esto, y es los 13 años de edad. Entendiendo también que no solo la edad es la condición que se pide, sino que también se debe pedir un grado de madurez suficiente, es decir, que es un requisito normativo mixto, es la edad de 13 años y el grado de madurez suficiente. Por supuesto que esto es interpretable en cada caso particular por las condiciones personales de ese menor, que van a ser establecidas por el juez en el caso concreto, si fuera. Pero la capacidad del menor, de la madurez suficiente, le permite al menor hacer un ejercicio de ciertos actos, dado que siguen representándolo sus padres o el tutor, ¿no es cierto? Entonces, la ley habilita ciertos actos que pueden hacer en cuanto a la capacidad de ejercicio, pero siguen estando bajo la responsabilidad de los padres. Respecto a la persona declarada incapaz por sentencia judicial, la incapacidad tiene que estar establecida taxativamente en la sentencia. No se declara en forma total, como lo dije, a una persona. No se lo declara como muerte civil como existía antes, sino que se deben establecer para qué cuestiones son incapaces de obra. Respecto específicamente a los menores de edad y adolescentes, que es digamos, el caso que ofrece mayor variedad, por eso lo vemos con mayor amplitud. El menor de edad, primero hay que establecer que el menor de edad es la persona que no cumplió los 18 años. Y adolescente para el Código Civil y Comercial es la persona que cumplió 13 años. Entonces, entre el piso de los 13 años y los 18 años es que el Código estableció el universo de la infancia, entre niños y adolescentes, es decir, distingue niños y adolescentes. En cuanto a la adolescencia, la incorporación de esta categoría que es nueva, antes no existía en el código esta palabra ni este instituto de la adolescencia genera una presunción de madurez para determinados actos que habilitan su ejercicio a la persona
menor de edad a pesar de su condición de minoridad. Por ello, el adolescente puede decidir por sí respecto a tratamientos de salud no invasivos o que no impliquen riesgo para su salud o su vida en caso de que haya conflictos con sus representantes legales. Como por ejemplo, ¿qué cosas podría hacer un menor? Bueno, tomar un colectivo, ¿no es cierto?, en la vía pública, comprar galletas en un negocio, por decir algunas cosas simples. También llevarlo a un nivel más, digamos, abstracto, podría iniciar una acción autónoma para conocer sus orígenes si fuera adoptado. También tiene derecho esta persona a acceder a los expedientes administrativos y judiciales y a toda la información registral relacionada con su adopción. También otro ejemplo es que puede iniciar juicio contra un tercero, aún con oposición de sus padres, si cuenta con la autorización judicial, por supuesto, siempre que el menor acuda a iniciar una acción judicial, cuenta con la asistencia letrada. También, entre otros ejemplos, es la facultad para reconocer hijos. Con respecto al ejercicio de los derechos de la persona menor de edad, bueno, el menor de edad, ya lo dije antes, ejerce sus derechos a través de los representantes, pero también tiene el derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así también participar en todas las decisiones que sean sobre su persona. Con respecto a tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o si está en riesgo su vida, el adolescente debe concertar el consentimiento con sus padres y la asistencia. El conflicto que tenga con sus padres siempre, según los tratados internacionales, se va a estar al interés superior del niño sobre la base de la opinión médica, por supuesto si se tratara de un estado de salud. Y a partir de los 16 años, el menor o adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Esto incluye, según la doctrina, por ejemplo, a cuidarse en las relaciones sexuales por sí mismo. La representación de las personas menores de edad se otorga, ya dijimos, a sus padres y en caso de que estos sean privados, a un tutor designado. Después tenemos otro instituto que es el de la emancipación, que es una, como lo dice la palabra, es una adquisición de capacidad por la persona menor de edad. Es decir, hay una extinción de la responsabilidad de los padres y a la vez el menor adquiere una plena capacidad de ejercicio con algunas restricciones. Por ejemplo, esto sucede cuando se celebra el matrimonio antes de los 18 años. Si una persona se casa antes de los 18 años, este hecho la emancipa y goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones que establece el código. La emancipación es irrevocable, aunque el matrimonio se declare nulo, salvo, que no lo vamos a hacer más extensivo, si uno de los cónyuges fuera de mala fe, ¿no es cierto?, que se case con un menor y éste no lo supiera. Cuando alguien carece de edad nupcial, el Código Civil establece una solución diversa en caso de que sea mayor o menor de 16. Recuerden que 16 también es una edad que marca otras posibilidades de autonomía del menor. Si el adolescente que pretende casarse cuenta con 16 años, puede contraer nupcias con autorización de sus representantes legales y si no, si los papás no autorizan, debe requerir la venia judicial. En cambio, si es menor de 16 años, sí o sí debe exigir autorización del juez.
En uno u otro caso, la celebración del matrimonio lo emancipa al menor, es decir, produce los efectos de la extinción de la responsabilidad parental, pudiendo decidir en relación a su salud, educación y cuidado. Respecto, si el progenitor adolescente, digamos, se requiere, digamos, la responsabilidad de sus hijos en cuanto a si fueran, digamos, padres, o sea, adolescentes padres sería. Con respecto al caso de la persona menor de edad con título habilitante, es el caso que, teniendo en cuenta que hay muchas profesiones u oficios que se adquieren por periodos cortos de estudio o de formación, y la persona recibida o con una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin previa autorización de sus padres. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión, y también la ley lo habilita a estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a su profesión. No obstante, el menor de edad, el adolescente puede ejercer la profesión pertinente de acuerdo al título habilitante, siempre teniendo en cuenta que esto pueden realizarse en virtud de la masiva oferta de carreras y cursos de corto plazo. Esto permite que los jóvenes trabajen sin que no dependan de la voluntad de los padres, y los padres no pueden oponerse a esta situación. Como contracara, con respecto al principio de autonomía progresiva, los progenitores no pueden a su vez hacer contratos por servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio sin su consentimiento. Es decir, si bien la ley habilita a que ejerzan su profesión, la contracara es que los papás no pueden insistir o invadir u obligar a que ellos realicen este estudio profesional. Las rentas del hijo corresponden a esto, y esto está, digamos, separado del régimen general de administración que los progenitores tienen reservado de preservar hasta que su hijo fuere mayor de edad. Tampoco se altera en nada la obligación alimentaria al ser menor de edad hasta los 21 años. En la próxima clase vamos a seguir con el otro atributo de la personalidad, que es el nombre, el domicilio y el estado.